Muy buen día, espero que estés bien. Nosotros somos el grupo número 1 de Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información y vamos a hablarle un poco sobre lo que es la evaluación de procesos de datos. Pues principalmente hay que mencionar que los datos y la información generada en las empresas a día de hoy son infinitos. La información que se procesa y trata dentro de una empresa es incalculable. Las empresas cada vez en mayor medida necesitan la tecnología para trabajar precisando complejos de software, equipos informatizados para desarrollar su actividad de manera optimizada y eficiente. Esa presencia imperante de software y tecnología provoca la necesidad de la auditoría de sistemas. Algunos de los antecedentes del proceso de datos nos dicen que desde épocas muy remotas el hombre procesa datos y es muy probable que el hombre primitivo empleara los datos de las manos para efectuar operaciones muy sencillas y almacenar toda la información posible en su memoria, por lo que fue necesario auxiliarse de todos los medios que permitieran resolver operaciones un poco más complicadas. Tal es el caso del abaco, que de hecho fue uno de los primeros inventos para procesar cualquier tipo de información de manera física. Por ejemplo, sabemos que el abaco era aquel instrumento que utilizábamos para sacar cuentas con un instrumento físico por el cual sacamos nuestros propios cálculos. Entonces, tenemos la definición del procesamiento de datos, que es aquella técnica que consiste en la recolección de datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, para obtener información útil que luego serán analizados por el usuario final, para que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estén convenientes. Proceso de datos. El auditor de sistemas computacionales debe valorar la administración y el control de estos sistemas. Con ello debe dar una opinión bien fundamentada sobre el aprovechamiento y el uso de estos recursos informáticos en la empresa. Definición de control. El control es el proceso de verificar el desempeño de las distintas áreas y funciones de una organización. Los datos son los recursos más valiosos de una organización y a pesar de que sean intangibles, necesitan ser auditados y controlados de la misma manera como se le impone a otros inventarios de la misma organización. Control de datos de fuente y manejo de cifras. La mayoría de los delitos por computadoras son cometidos por modificaciones de datos fuentes, al suprimir datos, adicionar datos, duplicar datos, alterarlos. Y esto es de suma importancia debido a que se debe garantizar una completa y total seguridad de los datos de un determinado usuario para así evitar crímenes cibernéticos, poder evitar estafas, y se debe controlar de manera adecuada los datos que son privados de una persona en cualquier sistema en línea, ya que esto es considerado como un delito algo mayor con respecto a la seguridad que debe tener una determinada página o un determinado sistema. Bien, ahora pasamos al control de procesamiento. Esto se refiere al ciclo que sigue la información desde la entrada hasta la salida, lo que conlleva al establecimiento de muchas series de seguridades. Estas permiten asegurar que todos los datos sean procesados, garantizar la exactitud de los datos procesados, garantizar que se grabe un archivo para uso de gerencia con fines de auditoría, y también permite asegurar que los resultados sean integrados a los usuarios. Bien, ahora pasamos un poco a lo que es el control interno. Las áreas o las etapas para el procesamiento de datos en un control interno son las siguientes: entrada, proceso, salida. Dentro de estas tres podemos encontrar diversas funcionalidades o actividades las cuales nos permiten tener un ciclo de procesamiento de los datos de manera controlada internamente. Cuando hablamos de entrada, esto se refiere a que los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. O sea, los datos en este caso, denominados entradas, son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y rápido. Con respecto al proceso, en este se ejecutarán las operaciones necesarias
para convertir los datos en información significativa. Cuando la información está completa, se ejecutará una función establecida o una operación establecida en la que se prepara un informe que servirá como base para tomar decisiones. Con respecto a la salida, en todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional la administración de los resultados de salida, que se puede definir como los procesos necesarios para que la información llegue útil al usuario. Buenos días, mi nombre es César Medina. Mi punto a tratar en esta posición acerca de la evaluación de los procesos de datos es cómo verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de los datos. Ahora, en todo trabajo de informática o todo campo de informática se inicia con la entrada de unos datos, ¿cierto?, que posteriormente serán procesados en un sistema de información. Por esta razón es de vital importancia adoptar este subelemento de control interno con el fin de asegurar la entrada de los datos que sea acorde con la necesidad de captura del propio sistema. Esto con la finalidad de considerar que el objetivo final de un sistema de computación es el procesamiento de los datos capturados. Ahora, analizando un poco lo anterior, es evidente que se necesita establecer un adecuado control en la entrada de los datos que han de ser procesados en cualquier sistema computacional. Esto para que se obtengan buenos resultados en dichos procesos. Ahora, les voy a hablar un poco de cómo comprobar que todos los datos sean debidamente procesados. Una vez que esos datos se verificaron y se procesaron de manera oportuna, confiable y eficiente, igual que la emisión de dichos resultados, también es indispensable que el control interno informático se tenga la confianza de que todos los datos ingresados al sistema sean procesados de igual manera sin que sufran ninguna alteración, ya sea accidental o involuntaria, durante su procesamiento. Esto para cumplir que se garantice la uniformidad de los resultados y consecuentemente se obtenga una mejor explotación de los mismos. Ahora, debemos remarcar que el procesamiento de los datos se debe realizar de la misma manera en todos los casos, sin admitir ninguna variación en los mismos. Esto casi siempre se cumple, ya que antes de liberar un sistema, previamente se comprueba que los procesamientos de la información sean correctos mediante pruebas que se realizan con datos falsos, similares a lo que se utilizará en un sistema con los datos reales. Y posteriormente, una vez que se hayan probado con los datos falsos, se van realizando pruebas con datos reales con la finalidad de verificar o comprobar cómo funciona dicho sistema con datos reales. Bueno, muchas gracias, esta es mi posición. Verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos. Para implementar este subelemento del control interno, es necesario entender que no basta con verificar la confiabilidad de la captura de los datos, sino que también se debe evaluar la veracidad de los datos que se introducen al sistema. Además, es imperioso comprobar la exactitud y suficiencia en el procesamiento de dichos datos, para lo cual es necesario establecer los procedimientos adecuados que ayuden a satisfacer los requerimientos de captura y procesamiento de información en el área de sistema. También se debe adoptar acciones concretas que ayuden a capturar y a procesar los datos de manera eficiente. Para ello, se tienen que establecer métodos, técnicas y procedimientos que sean aplicados de manera uniforme en todas las etapas que intervienen en el procesamiento de información. Con esto se puede garantizar mejores resultados en la verificación de la uniformidad que se requiere. Comprobar la suficiencia en la emisión de información. Si partimos de que el objetivo básico de un centro de cómputo es proporcionar los servicios de procesamiento de datos que requiere la empresa para satisfacer sus necesidades de información, entonces entenderemos que uno de los aspectos fundamentales de un centro de cómputo es proporcionar la información que requieren las demás áreas de la empresa, con lo cual contribuye a satisfacer sus necesidades de procesamiento de datos. Sin embargo, esa información debe ser adecuada a los requerimientos de la empresa para ofrecer solo la información requerida, sin dar ni más ni menos datos que los necesarios.